¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Nos han pedido y hemos estado desde la mañana platicando con ustedes sobre este tema de Mahahual, esta inversión que anuncia con bombo y platillo en su momento Ebrard, Marcelo Ebrard, ahora lo que ha hecho Royal Caribbean sobre lo mismo. Hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum aseguró que no va a permitir que se lleve a cabo un proyecto que lastime el medio ambiente, que se va a analizar, pero que no eso no va a pasar. Pero ¿cómo entendemos lo que está pasando alrededor de este proyecto? ¿Cómo entendemos también las necesidades de proteger a la tierra, literalmente a la fauna? Y se los comentaba en la mañana que hay una columna que a mí me encantó y que se las compartí en nuestro episodio de la mañana de Frida Gómez en SDP y que tiene que ver precisamente con el tema de incluso el derecho de los animales en un momento dado. En fin, ¿cómo protegemos este tipo de zonas tan necesarias, tan fundamentales de una depravación o depradación, más bien dicho, capitalista, que parece que no se detiene nunca, esté quien esté en el poder? Mi querida Frida Gómez, para mí siempre es un honor de verdad compartir contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido, contenta de saludarte, pero bastante preocupada por lo que está sucediendo en Quintana Roo. La realidad es que ya hay un daño causado, hay trabajos que comenzaron en más de 17,000 metros cuadrados que ya han devastado la selva y pues justo lo que tú estás hablando en este momento es que aún está pendiente la Semarnat por dar el último visto bueno, porque hace unos días tres magistrados que integran un tribunal colegiado tuvieron una resolución terrible, que digo terrible no solamente en términos ambientales, como ya tú lo comentabas, también en términos jurídicos. Estos magistrados resolvieron que el amparo promovido por una organización no gubernamental que se llama Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano, que supuestamente este amparo había presentado como un plazo fuera del término correcto que da la ley, pero esto era algo que estaba ya establecido. Estos tres magistrados son magistrados electos en la reforma judicial y es terrible porque era algo que ya estaba establecido, es decir, el plazo original que la ley ya había establecido era hasta de 30 días, los magistrados dijeron de último momento que no, que era de 15 días y con eso permitieron que Royal Caribbean continuara con un plan extractivista que está haciéndole un daño terrible a la selva en Quintana Roo. Oye, profundizando precisamente sobre ello. Entonces, cuando hablamos de un tribunal, cuando hablamos de una empresa, hablamos de autoridades municipales, hablamos de autoridades estatales, parece como toda una estructura que permite precisamente este tipo de actos. Sí, estamos hablando de un pacto entre el poder político y el poder económico, esto que mencionaba Andrés Manuel López Obrador, que básicamente han hecho acuerdos tan profundos en los que parece que no se nota una transformación y eso es lo más doloroso de todo esto. Para mí lo más importante es que cuando hablamos de qué sucede en la selva, es importante recordar a López Obrador, a Claudia Sheinbaum como una científica ambientalista y también a Mara Lezama como una mujer que ha tenido pues una postura cercana a los derechos, cercana a los animales. Y entonces cuando vemos lo que está sucediendo, hay un choque, no tiene sentido, no tiene congruencia. Por eso es tan importante lo que dice hoy la presidenta, esa vinculación entre el poder político y entre el poder económico lo que está haciendo es que desde lo más básico, desde el poder municipal, que hemos hablado en infinidad de veces cómo la corrupción se filtra a partir de este nivel, hasta lo más elevado, hasta el poder judicial, pues actores económicos están logrando inclusive hacer que se violente la ley. Hay una parte que se me hace clave, que es que este proyecto, parte de lo que está planteando es destruir una zona que tiene la segunda reserva de coral más grande del mundo y que además tiene manglares. Estos manglares, no lo digo yo, lo dicen los especialistas que han analizado el impacto, son clave para que no haya huracanes y otro tipo de catástrofes. ¿A qué vamos con todo esto? La obra que está desarrollando Royal Caribbean lo que va a hacer es permitir que haya catástrofes cada vez más duras para la comunidad de Quintana Roo. Esto se ha demostrado que a quienes termina afectando es a los más pobres. Y ahí está el otro punto de por qué es tan importante hacer un llamado a que la presidenta pueda poner un alto a estas obras. Cuando hablamos de que este tipo de obras afecta a los más pobres, hablamos de que los turistas norteamericanos,
americanos, europeos, personas de otros lugares del mundo van a llegar a este lugar, van a explotar estos recursos, de los que por cierto ya hay carencias, y tras irse, las consecuencias negativas se van a quedar para las comunidades de ahí. Este proyecto está esperando recibir al día a más de 21,000 personas. En esa comunidad, en Majagua, viven menos de 2,300 y aún así tienen problemas ya con el agua por desarrollos turísticos. ¿De qué estamos hablando entonces? De que estamos prácticamente empeñando la seguridad climática de México, de una zona que no es la más rica, que de hecho tiene comunidades bastante vulnerables para el beneficio y para el disfrute turístico de otras élites. Y hay una cosa bien interesante, porque la empresa Royal Caribbean está constituida en Liberia para pagar menos impuestos. O sea, hablamos de una empresa que tiene un diseño explotador y encima sus accionistas son noruegos y estadounidenses. El dinero a donde se va a ir, la famosa derrama económica, no es principalmente para México. Ese dinero se va a ir a esta empresa pasando por Liberia para bolsillos que jamás le van a poder reparar a la comunidad ni el daño que le están haciendo y menos a las especies animales. Este lugar alberga a más de 2,000 especies animales, algunas de ellas en peligro de extinción y algunas de ellas que van por estaciones o por temporadas, y es un impacto enorme. Si dimensionas todo esto, no es solamente una comunidad, es todo un ecosistema y de eso va la columna justamente. E incluso me encantaría profundizar, por ejemplo, sobre ello. Tú planteas un escenario que algunos podrían considerar retador, algunos demasiado progresista, pero que ante este tipo de componendas, ante este tipo de brutalidades, pues se requieren ya, desde mi punto de vista, y perdón que meta aquí mi opinión, pero se requieren medidas también distintas para protegerlo, o sea, medidas incluso radicales para protegerlo dentro incluso del propio marco jurídico. Sí, justo la postura radical es que un ecosistema tenga derecho a existir, básicamente. Y bien se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es que si nos ponemos a pensar, estamos sacrificando zonas naturales para el beneficio económico por dinero de terceras personas, que eventualmente, aun cuando quisieran gastar ese dinero, si pensamos en un planeta destruido, ¿en dónde lo van entonces a gastar? Esta opinión está basada en un libro que es Por una Constitución de la Tierra, la humanidad en la encrucijada, que es de Luigi Ferraioli, se publica en 2022, y es un libro muy interesante porque habla de 5 crisis que en este momento intersectan, la principal, que es la ambiental, y hay un capítulo completo sobre cómo es necesario reconocer bienes vitales o espacios que son necesarios para la vida. Y lo que yo estoy diciendo en esta columna es que básicamente necesitamos dar un salto cuántico para reconocer que los ecosistemas pueden ser titulares de derecho. Y es algo muy radical que ha funcionado en otros lugares, que ya existen, ya hay países que reconocen mares, bosques y ciertas zonas como titulares de derechos. Pero es algo radical porque usualmente estamos acostumbrados a que los titulares de derechos justamente deben de tener una forma de expresar su voluntad, una forma de expresar lo que quieren y de tener también obligaciones. Pero cuando se habla de que haya ecosistemas titulares de derechos, de lo que se trata es de reconocer, lo primero, que un ecosistema tiene derecho a existir completo. Y lo segundo es que un ecosistema tiene intereses. Y esos intereses son básicamente todos los necesarios para su propia supervivencia, como que no hagan este tipo de desarrollos, como que no haya extractivismo, como que no haya alteraciones completas a los animales, y es también un avance jurídico que implicaría reconocerle derechos a los animales como titulares también de derechos. Porque si te pones a verlo desde la perspectiva de los animales, ellos están perdiendo un espacio que habitar y con ello la propia supervivencia. Esta teoría lo que te dice es que necesitamos básicamente que el derecho a existir sea reconocido y que el derecho a existir sea de un ecosistema no como algo, sino como alguien, igual que de los animales, dejar de verlos como cosas que están existiendo para nuestro beneficio como seres humanos que estamos hasta arriba de una pirámide y más bien entendernos que todos estamos en una línea horizontal y que si se daña un ecosistema, ese daño es una amenaza existencial para los animales y también para nosotros. Si una especie desaparece, si eliminas una zona natural, estás eliminando la existencia de
ese animal, pero también estás amenazando tu propia existencia. Y pues básicamente lo que Luigi Ferrajoli habla en este texto es que una constitución pueda ser a nivel de la tierra, que todos los países podamos integrarla y que todas las zonas naturales puedan quedar protegidas, porque hay países que justamente son extractivistas en contra de otros países que son los países más pobres y que son quienes se quedan con las consecuencias de lo que hacen los países extractivistas, que son los más ricos, por cierto. Ese extractivismo que va de la mano ahorita con lo que planteábamos y profundizándolo, doctora, con ese turismo que convierte las regiones, pues caray, en sus parques de diversiones, ¿no? Porque aquí me da la impresión que están convirtiendo el Caribe en un parque de diversiones, en donde, como ya lo mencionabas, pero en donde las ganancias se las quedan completamente ellos, y un extractivismo que no tiene una limitante, y las que existen, pues les dan la vuelta de una manera, algunas veces o es ya sea con corrupción o precisamente a través del mismo derecho. Sí, es que la verdad es que es una cosa terrible. O sea, a pesar de que hay ley, si la ley no se cumple, básicamente es como si no lo hubiera. La selva estaba protegida. Hubo un cambio en las disposiciones de uso de suelo en el plan urbano y a partir de ese cambio a nivel municipal es que se promueve el recurso de amparo que había logrado detenido las obras. O sea, ese amparo logra detener las obras en enero y fue justo un amparo en contra de un acto que se presume estuvo cargado de corrupción. Ahora, hay un indicio que para mí es clave sobre cómo es que se le da la vuelta a este tipo de cosas. Y es que hay un funcionario que estuvo vinculado en el gobierno de Roberto Borge, que ahora sabemos que fue uno de los más corruptos, que yo me atrevería a decir que ese funcionario es de las peores herencias del peñanetismo, pero que sí logró infiltrarse dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ese funcionario es José Alberto Alonso Obando y es el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, de la SEDETUS de Quintana Roo. A quien le reporta es a la gobernadora. Y por eso es tan importante también que la presidenta, la gobernadora y la Semarnat tengan acción en esto. No es posible permitir que los funcionarios corruptos que vendieron, que explotaron y que prácticamente negociaron con México se mantengan haciendo lo mismo, porque justamente fue la razón por la que se le votó la Cuarta Transformación. Se les votó para ponerle un alto a este tipo de personajes. Entonces, lo que hay detrás de esta cadena, pues de pactos, no solamente nos permitiría pensar que hay cierta corrupción, también nos tendría que hacer pensar que hay cierta incongruencia. Yo no creo que todo esté perdido. A mí me parece que la presidenta es una mujer muy sensata, es una científica y la Semarnat tiene criterios también científicos y hay evidencia de sobra sobre por qué este proyecto puede ser tan dañino. Entonces, aunque sí hay bastantes indicios de que hay negociaciones no democráticas, algo que no alcanzamos a conocer porque hay información que tenemos perdida, pues sí me parece que es un momento clave para hablar de esto y yo por eso agradezco mucho este espacio e invitaría a todas las personas a que firmen también. Hay una petición abierta en change.org. Yo no les diría que donen a Greenpeace, la verdad es que es una organización pues también transnacional, pero sí me parece que hay personas mahahuas que no fueron consultadas, que merecen hablar y que merecen también pues ser escuchadas en estos espacios. Sí, que a final de cuentas son esas voces las que tendrían que estar dominando el escenario, porque dices, oye, son los que conocen lo que está pasando ahí en su terreno, porque además, retomando el punto también de tu columna, no es algo que se dé solamente en Quintana Roo, es triste, pero se da en muchos lados, o solamente en esta zona, sino el propio Quintana Roo. Esta misma empresa tiene otro proyecto también en Cozumel que tiene las mismas características en donde la extracción de agua es tal que la población se queda prácticamente sin nada y en donde la turistificación pues se convierte en un estilo de vida para esos grupos solamente. Y me quedé pensando ahorita que te escuchaba atentamente sobre los dos últimos puntos que has vertido. A final de cuentas los animales no llegaron ahí, o sea, los animales ya estaban ahí, la vegetación ya estaba ahí. Los que Ujú. llegamos a invadirlos de una forma u otra, pues somos nosotros. Entonces nosotros tendríamos en un momento dado que ajustarnos a esas condiciones, porque además tocaste un punto sensacional, querida. Digo, toda tu columna y toda tu expresión siempre es sensacional, pero eh,
¿qué van a hacer si destruyen el planeta? ¿En dónde van a gastar ese dinero que según ellos están aquilatando? Y este punto que mencionas de la turistificación es terrible, porque básicamente es como si existieran jerarquías ordenadas por nacionalidades y por la capacidad económica de estas nacionalidades. Tú puedes tener tu casa en el territorio y probablemente tu casa no va a tener las mismas condiciones lujosas que este tipo de desarrollos sí va a tener, que como bien lo dices, son toboganes, hay un diseño que destruye completamente el hábitat, pero cuando llegan las consecuencias negativas, cuando no hay infraestructura para que en tu casa haya agua y te das cuenta que en estos desarrollos no solo van a tener agua, sino que van a tener todo un sistema para que los toboganes tengan agua, para que las estructuras sean también una opción de lujo y de vacaciones, pues te das cuenta de que la desigualdad es aún peor de lo que pensabas. Y hay una carta que escribe una bióloga marina que también es fotógrafa, que se llama Cristina Mittermeier, que le apodan Mitty de cariño. Ella tiene varios premios por sus fotografías, pero si me permites leer un fragmento, ella escribe una carta abierta a la presidenta y tal como lo dices, ella lo que menciona es que hay varios proyectos que le están haciendo daño a nuestras costas, pero ella utiliza una palabra que me parece muy interesante y que también un poco tú ya mencionabas el concepto. Ella dice, nuestras costas, dice en un fragmento, la carta es más larga, se puede consultar en su página de internet, pero ella dice, nuestras costas están bajo ataque, no por un enemigo que llega en una sola armada, sino por una invasión más lenta que viene vestida con la ropa del progreso. Imperios inmobiliarios devorando Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo, puertos industriales extendiéndose por todo el Golfo de California, flotas de pesca industrial barriendo la plataforma del Pacífico, estanques de camarón reemplazando manglares que nunca recuperaremos, y eso sin mencionar el reciente derrame de petróleo en el otro Golfo. Los 11.122 kilómetros del litoral mexicano están entre los más biológicamente generosos del planeta y son también en este momento los que se están transformando con mayor rapidez. Y de todo esto yo lo que quiero rescatar es la palabra invasión. Entonces, cuando hablamos del concepto de soberanía, por lo regular lo miramos en temas de seguridad. Ninguna persona que nos amenace en términos de seguridad o que intente invadirnos utilizando la seguridad como pretexto estaría respetando nuestra soberanía. Es una violación a nuestra soberanía desde el simple hecho de pronunciarse sobre nuestra política interior. Pero sí hay otra forma en la que también están violentando nuestra soberanía. Y esa otra forma es justo con estos proyectos que mediante la propiedad privada y mediante cambios en los planes de uso de suelo y mediante litigios oscuros que violentan criterios previos, van construyendo que nuestras tierras sean sede de explotación para otras naciones y que sean sede, pues prácticamente de ataque para las especies naturales y marinas. Y necesitamos hablar de esa otra soberanía, de la soberanía ambiental, de qué es lo que está haciendo México para proteger lo único que en este momento sí tiene, que es tanto especies marinas como territorio. Y sí me parece que hoy más que nunca la defensa del territorio es la más riesgosa, no por algo en nuestro país es tan peligroso ser ambientalista. A ellos los están matando, a los que están en el territorio defendiendo y evitando que avancen esas obras, los están desviviendo para que no haya ningún problema con la plataforma. Pero vaya, lo que sí me gustaría es dimensionar que justo como tú lo dices, es un problema que está ocurriendo en otros lugares, en muchos puntos, y que tal como Miti menciona, esta palabra, invasión, hay un problema de soberanía y necesitamos dar un paso a la soberanía ambiental desde mediante leyes, mediante protección, pero pues también mediante decir no y saber decir no a este tipo de proyectos. Mi querida y admirada Frida Gómez, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Como ven ustedes, amigos y amigas de la audiencia, una de las mejores voces, si no es que si no es que la mejor voz de su generación. Mi querida Frida, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, querido, un abrazo. Hasta luego.